ha logrado avances significativos. Además conocerás a Ricardo Coronel, quien a pesar de tener síndrome de Asperger, uno de los tipos de autismo, está exigiendo su derecho a ser independiente. Y si quieres saber qué instituciones proporcionan tratamiento a las personas con autismo, no te vayas, porque aquí en Diálogos te lo diremos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cristina Jauregui y esto es Diálogos de Familia. Y como ya escucharon el día de hoy, vamos a hablar sobre el autismo. Y bueno, me encanta cómo titulamos el programa el día de hoy, Autismo, una mirada que no mira pero que traspasa. Y bueno, de esto vamos a platicar el día de hoy. Y aparte hoy es el Día Mundial del Autismo. Y entonces, bueno, por eso en Diálogos de Familia decidimos hacer este programa hoy. Ya sabes, nuestros teléfonos están abiertos. Te recuerdo, mi Facebook es Cristina Jauregui, mi Twitter es @MACrisJauregui. Vamos a estar aquí respondiendo a todas las dudas que tú tengas sobre esto del autismo. ¿Qué es? ¿Qué tipos de autismo existen? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos? ¿Y cómo podemos ayudar a las personas adultas que también lo tienen y que tal vez conviven con nosotros y nosotros no sabemos bien qué es lo que podemos hacer? Entonces, pues de esto vamos a hablar el día de hoy, así es que bienvenidos a todos los que nos están viendo desde el otro lado de la pantalla, y te pido que me acompañes a ver la siguiente cápsula. Bueno, es un testimonio para que empecemos a saber un poquito de qué es esto de lo que estamos hablando, y regresando lo vamos a platicar con los especialistas. Bienvenidos. La situación en la que se presentó Ricardo, que nació, hubo problemas desde su nacimiento. Tuvo una hipoxia en el parto, aún siendo cesárea programada. Después tuvo un bajo peso durante todo su primer año y medio. Eso le trajo un poco de retraso psicomotor en todo su desarrollo. El primer diagnóstico fue retraso mental. Entonces nos dimos a la tarea de buscar neurólogos, doctores y todo eso. Él llegó a la institución del IMAN para ser tratado, y lo primero que le diagnosticaron fue causas físicas, ¿no? Tenía reflujo de tercer grado, después lo operaron de amígdalas y adenoide, y todo eso le ayudó a desarrollarse un poco más acelerado. En algún momento nos dijeron que tenía déficit de atención. Había ciertas características en él, en su primaria, por ejemplo, se acercó mucho a la geografía. Entonces se sabía las banderas de los países, las capitales, todas las estaciones del metro me las mencionaba, y eso me confundía, porque me dicen si tiene un retraso mental, como tiene muy buena memoria para algunas cosas. Después de asistir aquí a CONFE, la trabajadora social me dijo que podía existir la posibilidad de que mi hijo tuviera autismo. Después me derivaron a la Universidad Continental. De ahí me dijeron que solamente tenía algunos rasgos. Es que a veces caminaba de puntas y tenía manierismos, o sea, el aleteo de manos. La edad que tenía en ese entonces era como de 14 años. Estábamos en la institución de EGEA haciendo otra vez exámenes psicométricos, evaluaciones, y al pasar algunos años, una psiquiatra de ahí me dijo que posiblemente él tuviera psicotrias. Nos dirigió al psiquiátrico infantil Juan Inés Navarro. Él ya estaba casi por cumplir 18 años. Él salió con su diagnóstico del psiquiátrico a los 18 años. Es difícil para cada familia el tener un chico con Asperger, porque nos enfrentamos a muchos retos. Sí, principalmente, primero encontrar el diagnóstico, después encontrar una institución que nos apoye a llevar las terapias adecuadas. ¿En qué escuela lo vamos a poner? ¿Dónde lo van a recibir? ¿Dónde se va a él sentir a gusto? En la sociedad hacen falta muchas cosas para dirigirse a las personas con autismo. Ahorita pues ya hay más profesionales, pero haría falta un equipo multidisciplinario que atendiera más, de forma más adecuada a estos chicos, que se detectara más oportunamente, que hubiera mayores apoyos para ellos, para cambiar la cultura y aceptarlos, tener más tolerancia hacia ellos, porque el desconocimiento provoca que los tachen a veces como maleducados. Bueno, pues ya estamos de regreso, y esto es un testimonio para que nosotros empecemos a entender, a conocer y a saber qué es esto del autismo. Y bueno, tenemos con nosotros a los siguientes especialistas. Está
Jorge Escoto Moret. Él es médico psiquiatra y presidente de Autismo IAP. Autismex. Autismex. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Oye, Jorge, fíjate que vimos aquí que se tardan mucho. ¿Cuál es el promedio, más o menos, que una familia se tarda en detectar o en que les hagan un diagnóstico certero sobre lo que tiene su hijo? Varía mucho porque el autismo es un espectro, y no es un solo trastorno. No está constituido por una serie de alteraciones del desarrollo que pueden manifestarse muy tempranamente o ir pasando inadvertidas dependiendo del tipo de síndrome del que se trate, porque no es un solo trastorno y todos tienen direcciones diversas. Por ejemplo, en el siglo XIX se hablaba del síndrome del bebé serio. Entonces era la detección de un bebé que entre los 6 y los 8 meses no sonreía, era muy serio, parecía como que estaba ausente, pero no se daba cuenta. Entonces esto puede variar, a veces es el primer foco, es muy serio, no sonríe, a veces ya después no habla. Ahora actualmente, gracias a toda esta información que hay del autismo, se suele advertir alrededor del año y medio y el año y 8 meses que es el momento perfecto para empezar a iniciar los tratamientos. Pero eso en algunos casos, ¿no? Otras veces tiene 5 años y dicen es muy listo, pero no habla y entonces dice uno, bueno, sí es listo, claro, pero hay algo extraño en su conducta. Entonces cuando ya lo llevan, luego a los 6 años, luego a los 7, o en el síndrome de Asperger, yo he tenido personas que tienen este síndrome, son abogados, son arquitectos y de repente llegan y me dicen, ay, yo soy muy raro y quisiera saber por qué, ¿no? Entonces uno dice, bueno, es que esto no es cuestión de rareza, sino es cuestión de un estilo cognitivo, bla, 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 bla. Otros casos, el síndrome transita. Hay muchísimas cosas que se saben ahora más, que serían como novedades en el autismo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay personas que nacen con el síndrome del autismo moderado y transitan, y entonces de pronto se hacen Asperger. Y entonces dice, bueno, ¿qué pasó? Pues ya es Asperger, sí, nada más que dentro del Asperger hay como 8 versiones. Oye, bueno, ahorita nos vas a ir explicando esto de 8 versiones. Él me llama mucho la atención esta palabra que ustedes utilizan mucho, que tiene como un amplio espectro, ¿no? Sí. Entonces, es como, yo no sé si estoy traduciendo lo bien, como un abanico de posibilidades dentro de Claro. esta mismo, que sería interesante que nos los fueran diciendo un poquito. Pero bienvenido, Jorge. Gracias. También está con nosotros Gloria Olivera Villaseñor. Ella es coordinadora de Enlace y Desarrollo Institucional de la Clínica Mexicana del Autismo. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cuánto se tarda una familia más o menos? ¿Nos puedes dar un promedio? Pues, de hecho, esto lo dice muy atinadamente Leti en su testimonio y el doctor. Se tarda mucho porque no hay mucho conocimiento aún en este siglo XXI. Todavía no hay una gama de especialistas que puedan hacer una detección temprana, a pesar de que en estos últimos años se ha hecho una enorme difusión para el diagnóstico temprano para niños con riesgo de autismo. O sea, el Clima tiene 4 años en estar haciendo una campaña para capacitar a los profesionales de la educación y de la salud precisamente para este diagnóstico, y aún llegan las familias y dicen, es que me dijeron que presentaba un desarrollo inusual, pero no mencionan prácticamente el autismo. O sea, como que todavía se tiene temor de decir, ¿sabes qué? Está dentro del trastorno del espectro autista. Claro, tal vez es un poco por ignorancia, ¿no? Tal vez ya nos irán diciendo. Gloria, bienvenida. También tenemos con nosotros a María Dolores Pérez Ballesteros, terapeuta en autismo, autismoterapia, así lo llamas. Lolo la conocen todos. Bienvenida, me gusto tenerte aquí. ¿Cuáles serían los pasos que se necesitan para hacer un diagnóstico? Fíjate que yo creo que lo primero, me gustaría mencionar que los papás lo primero que hacen es llevar al niño al pediatra. Sí. Y muchísimos pediatras no tienen ni la más remota idea. Que eso sería casi que normal, ¿no? O esperable, no normal sino esperable. ¿A quién más acudes? ¿A quién más acudes, no? Uh-huh. Sería el pediatra. Y los pediatras no están teniendo la información y muchos de ellos no están muy interesados en tenerla, que es una lástima, ¿no? El papá confía plenamente en él y entonces le explica que el niño no habla, que el niño no mira, que parece que está como ausente, pero el pediatra se limita a decir, oye, yo lo veo muy bien, está creciendo bien, su peso es correcto, le revisa la garganta, los oídos, los ojos, no sé, me explicó cosas que no vienen al caso para lo que la mamá le está pidiendo, ¿no? Y le dice, mira, ¿sabes qué? A lo mejor lo que pasa, como es tu primer hijo, se me hace que está muy chiqueado, ¿por qué no lo metes al kinder?
Y esa primera vez que vas al kinder es donde realmente la gente que trabaja en estas escuelas e instituciones tiene mucho más noción de lo que es el desarrollo normal de un niño. Y entonces son los primeros que dan el foco de alarma en cuanto a que sabe que su niño no está bien, ¿no? Y te dan una serie de características, se aísla, no nos deja tocarlo, parece muy ausente, no le interesa nada de lo que presentamos, cuando el resto del grupo sí. Es muy fácil como maestra que te brinque un niño entre 20, es muy fácil. O sea, esa es la parte que tienen que entender también los padres, ¿no? ¿Por qué me dice que mi hijo tiene algo? Ella, como sabe, ella no es un médico. No, pero es una maestra con experiencia y le brinca entre 20. Claro, ¿no? tal vez no define lo que tiene, pero Así dice es. algo. Hay algo aquí. Así. Y el primer camino sería el pediatra, el cual después de un tiempo, cuando ve que ya fuiste a la escuela y que te lo regresaron, porque es lo que ocurre, regresan al chico, no le permiten permanecer en la escuela porque no saben qué hacer con él, entonces ya empieza a poner un poquito más de atención y te remite entonces al neurólogo. Puede ser que entonces el neurólogo sería la persona indicada para hacer como primer paso. Así es. Ok. También tenemos, bienvenida, Gracias. También tenemos con nosotros a la doctora Lisette Ramírez García, psiquiatra de la Clínica de Autismo del Centro Integral de Salud Mental del Distrito Federal, CISAME. Lisette, bienvenida. Muchas Qué gracias. gusto tenerte aquí. Gracias. Oye, ¿cómo podemos definir coloquialmente qué es el autismo? En los cursos que nosotros impartimos para los padres, no siempre buscamos una definición como muy adecuada y que sea breve. Es un trastorno del desarrollo que se caracteriza por alteración en 3 áreas: lenguaje y comunicación, socialización y la conducta e intereses restringidos y repetitivos. Esa sería la forma más sencilla de definirlo, donde estamos abarcando todos los síntomas y es muy concreto, porque generalmente cuando se habla de autismo, ¿qué pasa? Da miedo. Cuando la gente en la calle que conoce el autismo, ¿qué se imagina del autismo? Un niño que está ensimismado, volteado a la pared, balanceándose, salivando. Tiene una imagen del autismo que es muy rara. Esa que nos han dado en películas, ¿no? En los medios de comunicación a veces hemos visto esa escena. Exactamente. Pero entonces nos dices estas 3 áreas, por ejemplo, el lenguaje, que lenguaje y comunicación es muy amplio, depende de la intensidad, como comentaba el doctor Escoto. Existe desde ausencia de lenguaje, ¿no? Donde nuestro niño no habla, y que quizá esto se ve en intensidades de moderadas a severas, o bien en los niños que están muy pequeñitos, porque es característico que haya un desfase en el desarrollo del lenguaje. Hasta puede llegar, es muy amplio los síntomas, ¿no? Después se presenta ecolalia, ¿no? Que es repetir lo que se le está diciendo al niño, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y en lugar de decir bien, el niño dice hola, ¿cómo estás? ¿No? Esto es algo también muy característico. La inversión pronominal, el no saberse referir a él mismo. Y en niños que ya tienen un lenguaje mucho más estructurado, a veces hay fallas en cuanto que es un lenguaje muy rebuscado, ¿no? Muy como de diccionario, que esto es más típico de chicos con autismo muy funcional o con síndrome de Asperger en particular. Entonces es muy amplia la alteración que puede aparecer en el lenguaje. Y nos decías que son otras 2 áreas más, ¿no? Que sería como importante saber el lenguaje, la otra la socialización. La socialización, ¿no? En pequeñitos, pues que vemos que hay una ausencia de contacto visual, ¿no? Que el niño no nos busca, no nos mira a los ojos, o bien nos mira pero de manera inadecuada, ¿no? Lo hace brevemente, no mantiene un contacto visual adecuado, o a lo mejor puede, en casos ya más funcionales, sí dialoga, pero no nos está manteniendo un contacto visual al 100%. También en esa parte de la socialización pues influye la relación con el otro. A veces esto se ve como nos compartía Lolo hasta que ingresa a la escuela, ¿no? Donde se puede comparar un poco, o cuando los papás tienen otros niños que ya tienen contacto con sus pares. Exactamente. Y la tercera, nos decías, conducta e intereses repetitivos. Característicos son movimientos estereotipados, ¿no? Aleteo de manos, balanceo, caminar de puntas, ¿no? Esto es muy frecuente que se presente. También en que al principio puede ser confuso para los papás porque puedes pensar que está jugando, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho muchos papás nos comentan, le gusta jugar con sus manos, pero en realidad son movimientos estereotipados que se llaman. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Nora, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Muchas gracias y bienvenida a todo el público, y a ti también, Miguel Sánchez Monroy, él es terapeuta en autismo, Cris, y también les queremos comentar que está Alejandro Zelaya, psicólogo terapeuta en autismo del Centro Integral de Salud Mental del DF, allá en el centro de contacto con la audiencia. Lo vamos a ver más adelante porque tenemos un servicio integral aquí en Diálogos, entonces que se comuniquen, Cris, también para allá y los van a orientar. Claro, muchísimas gracias, bienvenidos. Y bueno, pues a mí me gustaría preguntarles a todos aquí en el foro, ¿cómo interfiere la familia
y los prejuicios para poder obtener un buen diagnóstico? Bueno, lo que pasa es que hay muchos tipos de familia, hay muchos tipos de personalidades, esa es una de las cuestiones. Yo diría que depende del tipo de, bueno, nadie se espera tener un hijo autista, esa es la cuestión, y al principio hay una gran desesperación, desilusión, etcétera, y las expectativas van a variar mucho. Si la familia más o menos puede asimilar el golpe al principio de enterarse y saber qué pasa, bueno, se hace el duelo, todas las cosas que son el enterarse de que este niño es un niño un poco distinto o muy distinto, pero no es la gran desgracia. Hay muchísimas vías en las que se puede interpretar. Yo más tarde voy a decir cómo se puede normalizar esto, pero al principio pasa esto y entonces no ¿Te saben. parece si nos quedamos con eso para no cortarte un poco? Sí. Ahorita regresamos contigo, corte de corte. Vamos a un corte, en un momento regresamos, no te vayas, quédate con nosotros.